Bienvenidos al Srimad Bhagavatam Podcast, en texto 43, capítulo 9, canto tercero del Srimad Bhagavatam. Hoy en día jueves 30 de enero 2025, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarva Veda Mayenidam Atmanatman Mayoninam Prayashriya Yatha Purvam Yaschamaya Nusheratim. Traducción del verso. Siguiendo mis instrucciones, ahora puedes generar a las entidades vivientes como antes, en virtud del poder de tu sabiduría védica completa y del cuerpo que has recibido directamente de mí, la causa de todo. ¿Ok? Aquí el Señor Supremo le asegura al Señor Brahma, le asegura que sí, que sus labores de creación están, digamos, sí, están aseguradas, digamos, y ahora él va a ser, el Señor Brahma va a ser capaz de poder ocuparse con éxito debido a dos razones en criterio del Señor Supremo aquí. Número uno, debido a que ha conseguido un poder, está empoderado, digamos, por la sabiduría védica que había adquirido el Señor Brahma. Y número dos, en virtud del cuerpo que has recibido directamente de mí, dice Krishna. Para nosotros, en nuestro caso, podríamos tomar de este verso que Prabhupada lo ha dejado solo sin escribir ningún comentario. Vamos a ir al siguiente. Pero podemos decir que nosotros podríamos tomar de este verso cómo es que el Señor Brahma, de acuerdo con Krishna, va a ser capaz de seguir sus instrucciones, de seguir las instrucciones del Señor Supremo y conseguir éxito en sus labores debido a que se ha empoderado con la sabiduría completa. Y nosotros mismos podríamos recordar que el proceso del Bhakti nos pone en contacto con la sabiduría completa y busca y espera que cultivemos también, que nos empoderemos de sabiduría con la sabiduría completa, así como es el caso del Señor Brahma. Porque en realidad toda la línea de maestros espirituales, esa línea a la cual están afiliada, digamos, en realidad todo el sistema de Bhakti, el sistema del servicio devocional, como ya sabemos, es transmitida por el Parampara, por el sistema de Parampara, que es el sistema fantástico en el cual el maestro le transmite al discípulo, un maestro que vive esa sabiduría védica completa, que la ha integrado a su vida. No solo la vive, sino que la conoce muy bien y sabe cómo presentarla, sabe cómo explicarla, sabe cómo transmitir esa sabiduría védica y sabe cómo vivirla también. Es experto esa persona en ajustar, porque tiene criterio, ajustar aquello que es ajustable, en modificar aquello que es modificable, y es experto en reconocer la esencia y no mover la esencia. Y esa línea de maestros espirituales, con criterio, con inteligencia, es tan grande, es tan larga esa línea de sucesión discipular, que nos conecta con muchos sabios, santos, místicos, que esa cadena que nos lleva hasta Krishna, cuando rastreamos el origen,
Y todos ellos han sido capaces de eso, de adaptarse, conociendo la esencia, ser capaces de no tocar la esencia, de no modificarla, sino mantenerla viva y al mismo tiempo modificar aquello que es modificable y que debe ser modificable debido a que cambian los tiempos, cambian las circunstancias, cambian los lugares. Y esa es línea de sucesión discipular, entonces, transmite el bhakti y transmite esa sabiduría védica completa. Y buscan, todos esos sabios santos, buscan que, así como el señor Brahma, que de paso lo decimos y como ya lo sabemos, el señor Brahma, de quien estamos leyendo por estos días, resulta ser que es una de las, sí, uno de los eslabones principales de esa cadena. Y esos maestros buscan que tal como el señor Brahma, como a él le ocurrió, que nosotros también nos empoderemos con la sabiduría védica completa. Y esa sabiduría védica completa es posible absorberla, digamos, es posible integrarla en la medida en la que, a medida que, número uno, mejoramos nuestra escucha, técnicamente es el Sravanam. Ese Sravanam incluye, sí, escuchar literalmente, pero digamos en sentido más general, permitir que el mensaje trascendental, exponerme al mensaje trascendental y recibirlo, escucharlo con el corazón, sabiendo, siendo consciente de la calidad y la potencia de ese mensaje trascendental. Escuchar las palabras literalmente de aquellos que viven esa sabiduría védica completa y también leer acerca, ya sea escuchar o leer esa sabiduría védica completa. Y por otro lado, incluye también, cuando más escuchamos, más nos informamos de la necesidad de la puesta en práctica. Y cuando ambas cosas están, hay una buena puesta en práctica y hay una buena escucha. Entonces se avanza en la sabiduría védica completa. Y así como la escucha, digamos, tiene estas dos, o podemos presentar de momento estas dos divisiones, pudiéramos hablar indudablemente más acerca de la escucha y la práctica. Tal vez en algún momento nos detengamos para hablar de ello. Pero así como hemos de momento presentado que hay esta idea de que hay la escucha literal, de sentarme, o no necesariamente sentarse literalmente, pero escuchar una exposición, una charla, una clase, una conferencia relacionada con el Harikatha, con el mensaje trascendental. Simultáneamente, también es lo mismo, es Sravanam, sentarse también a leer e informarse, como nosotros lo hacemos, leer el Bhagavatam, leer las diferentes escrituras, leer también el mensaje trascendental, forma parte del concepto de Sravanam, el proceso y la acción de Sravanam. Y en la puesta en práctica tenemos también dos divisiones. De momento podemos dividirlo así, la división de aprender y conocer aquellos rituales que, sí, podemos decir que hay tres divisiones. Hay aquellos rituales que se dedican, se ofrendan al Señor Supremo, rituales que directamente entran en la categoría de los 9 angas del Bhakti. Los 9 angas, así como existe el Ashtanga Yoga, el yoga que es muy conocido, el yoga de los 8 pasos, diríamos, de los 8 brazos, los ocho aspectos del yoga, Ashtanga Yoga. El Bhakti tiene 9 angas. Y esos 9 angas consisten en actividades puntuales mediante las cuales se hace una ofrenda al Señor Supremo. Y Sravanam es la primera de ellas. Entonces, aprender a ofrendar nuestros alimentos, tener un altar en casa y ofrendar, reverenciar, ofrendar, venerar también podríamos decir ese altar, ofrendar nuestros alimentos, ofrendar, atender de diferentes maneras, sí, un altar en casa, participar de las actividades en congregación con otros devotos, que es muy importante, el canto del Santo Nombre, algunos participar en diferentes festivales, eso también es muy importante. Entonces, diferentes actividades que son directamente parte del Bhakti,
como decíamos, como la adoración de la deidad, la lectura del Srimad Bhagavatam, el asociarme con los devotos, son actividades directamente relacionadas con el Bhakti. Eso número uno. Esas actividades se llaman actividades yajna, actividades de ofrenda al Señor Supremo. Luego tenemos las actividades para uno mismo, las actividades que consisten en la transformación de la persona misma, la transformación del corazón, el moldear el carácter, podríamos decir, y esas actividades técnicamente se llamarían tapasya. El verificar es, por aquí estos últimos días hemos hablado un poco de la tapasya, el verificar cómo es mi forma de relacionarme con los demás, el verificar cómo está mi propia vida, hacer un acto de introspección, hacer un acto de sanación, diríamos, de mi propia persona. Eso sería tapasya. Y luego tenemos las actividades vinculadas con los demás, que entraría en la categoría de danas, de caridad, digamos, cómo es mi relacionamiento con los demás Vaishnavas, con los Vaishnavas mayores, con los Vaishnavas menores, con las personas en general, con las personas que tienen cierta piedad, que son de alguna manera inocentes, digamos, tienen cierta piedad, que no entran en la categoría de devotos, digamos, porque no es que llevan una práctica dedicada y seria al servicio devocional, pero tienen cierta piedad, personas que nos encontramos tal vez en un ambiente laboral, cómo mi relación o qué disposición tengo hacia personas, hacia devotos en otras religiones, qué disposición tengo hacia ciertas personas cuya compañía es nociva, por ejemplo. Y todo ello entra en la categoría de danas, podríamos decir. Mi aporte, digamos, el aporte que hago a la sociedad, la cordialidad que puedo brindar hacia otros, si es que alguien participa en actividades, digamos, de beneficencia social, de ayuda social, todo eso entraría en la categoría de danas, de caridad. Entonces, esa es la puesta en práctica, y si hay estas dos cosas, una escucha y una puesta en práctica, entonces se puede dar. Hace unos días, ya me estoy recordando, hace unos días hablábamos de la perfección espiritual, hablábamos un poco de esto que estamos presentando hoy. Y se puede conseguir entonces empoderarse con la sabiduría védica, tal forma que uno gradualmente va ganando eso, capacidad para integrar la sabiduría, y debido a que se está practicando apropiadamente, y debido a que se está escuchando apropiadamente, haciendo sravanam, que mi conciencia, mi corazón, mi mente estén en contacto constante con el Harikatha, con el mensaje trascendental, entonces la persona se va empoderando con la sabiduría védica completa, y lo puede percibir la persona en su propia vida. Eso podríamos decir de cómo esta tradición Vaishnava, que poco a poco el practicante va abrazando esa tradición Vaishnava, pero también poco a poco la tradición misma lo va abrazando a la persona. Esa tradición que, como dijimos, nos conecta inmediatamente con una cantidad tan grande de maestros espirituales, de sabios, realmente personas sabias, personas santas. Ellos buscan entregarnos esa sabiduría y empoderarnos también con esa sabiduría. Así como ellos mismos lo han hecho, y un ejemplo de ello es aquí, como citamos, al señor Brahma, que es uno de los protagonistas de este capítulo que hemos estado leyendo. Un capítulo que terminamos hoy, aparte, digamos, porque me acabo de desplazar al siguiente verso, que es el verso 44, y es el último verso de este capítulo. Así que, sí, ese mismo señor Brahma, empoderado como está, con esa sabiduría védica completa, pues forma parte muy importante de esta cadena de sucesión discipular, el Parampara, Vaishnava Parampara. Leamos el verso 44. Maitreya uvacham tasmaevam jagat shrastrem pradana purusheshvaram vyayedam suena rupenam
Kañana Bastirodhadem. Traducción del verso. El sabio Maitreya dijo, después de indicarle a Brahma, el creador del universo, que se expandiera, el Señor primigenio, la personalidad de Dios en su forma personal de Narayana, desapareció. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada para este verso. Antes de realizar su actividad de crear el universo, Brahma vio al Señor. Esa es la explicación del Chatushloki Bhagavatam. Mientras la creación esperaba que ocurriera la actividad de Brahma, este vio al Señor y por consiguiente el Señor existía en su forma personal antes de la creación. El esfuerzo de Brahma no crea su forma eterna, la forma eterna del Señor, como lo imaginan los hombres poco inteligentes. La personalidad de Dios apareció ante Brahma tal y como es y desapareció de ante sus ojos de la misma forma, que no está teñida por lo material. Pero otra vez, la personalidad de Dios apareció ante Brahma tal y como es y desapareció de ante sus ojos con la misma forma, que no está teñida por lo material. Fin del comentario. Okay. Entonces Prabhupada aprovecha la oportunidad para señalar dos cosas en su comentario muy breve. 2 puntos. Número 1 es que el Señor Supremo, debido a que el razonamiento que Prabhupada usa es el siguiente, que él sigue es el siguiente. Si estamos hablando, si este libro nos está informando del inicio de la creación del universo, que es así, este capítulo como ya vimos, leímos al Señor Brahma, el creador del universo, el que le da forma al universo. Leímos que él está conversando con alguien más y ese alguien más es el Supremo, el Señor, la fuente de todo, el Señor Supremo. Eso quiere decir de que ese Señor Supremo ya existía antes de la creación. Esa es la primera idea que Prabhupada señala aquí. Él dice, voy a subrayarlo, el Señor existía en su forma personal antes de la creación. Y no es solamente que Él existía antes de la creación, sino Prabhupada se centra aquí a hablar de su forma personal. Hace unos días hablábamos también de los atributos y las características de la forma del Señor Supremo. Entonces no solamente que esa divinidad ya existía, sino que en su forma personal, en su forma personal que tiene específicamente un cierto color de cabello, un cierto color de piel, ciertas vestimentas, ciertos adornos en su cuerpo, todos esos atributos, digamos, que tienen que ver con una forma. Eso ya existía. Prabhupada una vez más señala aquí este punto. Y no al revés. Voy a subrayar esta línea y vamos a leerla. El esfuerzo de Brahma no crea la forma eterna del Señor, como lo imaginan los hombres poco inteligentes. Ustedes sabrán, hay algunas personas que consideran algunas ideas filosóficas con las cuales se considera que en realidad Dios es un invento del hombre. Dios es un invento de la humanidad. Algunas personas tienen esa idea, la idea de que el ser humano tiene la necesidad de un ser supremo, entonces el ser humano se inventa un ser supremo y crea el concepto de Dios. Algunas personas son de esa idea, de que en realidad no hay ninguna divinidad, porque nadie puede probar que hay ninguna divinidad. Y aparentemente es un concepto sólido, un argumento sólido. No hay ninguna divinidad, no hay ningún Dios. ¿Quién puede probar que hay Dios? Entonces ellos argumentan que hay diferentes culturas que tienen la necesidad de explicación de cosas sorprendentes, entonces ellos imaginan que hay Dios, inventan historias, inventan libros, inventan toda una serie de argumentos para sostener su idea de que Dios existe.
Como aquí Prabhupada lo tiene en pantalla, lo voy a leer nuevamente. El esfuerzo de Brahma no crea la forma eterna de Dios, como lo imaginan hombres poco inteligentes. Sí. No es que, o alguien podría decir, bueno, esas descripciones tan específicas acerca de Dios, alguien se las inventó, esas descripciones de Dios que encontramos en el Bhagavatam. Pero es al revés. En este caso el Bhagavatam dice, respondería de ciertas maneras ante ese planteamiento de que Dios no existe, es una creación del hombre y que nadie ha visto a Dios. La pregunta que plantearía el Bhagavatam ante esa idea, ante esta persona, número uno es, ¿cómo sabe la persona que nadie ha visto a Dios? Porque podríamos decir, frente a la idea de que existen, vamos a ver, hay dos posibilidades. Número uno, o Dios o existe o no existe, no puede existir a medias. Y solamente hay dos, una de dos, o sí o no, o existe o no existe. Si nos ponemos de acuerdo, supongamos, si tenemos 8.000 millones de personas que son las que poblan el planeta, partamos con los dos ejemplos. Número uno, si Dios existiera y reunimos a 8.000 millones de personas y todos firmamos un documento que dice Dios no existe, todos estamos de acuerdo. El hecho de que hayan 8.000 millones de firmas, el hecho de que todos nos pongamos de acuerdo en que Dios no existe, si es verdad que Dios existe, por mucho que firmemos papeles y estemos todos de acuerdo, nuestra opinión no va a hacer que Dios deje de existir, ¿cierto? Si es verdad que Dios existe, por mucho que hayan opiniones fuertes y que grandes influencers opinen que Dios no existe, si Dios existe, no puede dejar de existir con la mera opinión de unos cuantos seres humanos, unos cuantos millones. Y vamos a ponerlo al revés. En el caso de que Dios no existiera, si Dios no existiera, lo mismo. Podríamos ponernos todos de acuerdo, inventar muchas religiones, inventar nombres, inventar muchas cosas acerca de Dios. Pero si es verdad que esa divinidad a la cual nosotros decimos que existe, si es verdad que no existe, entonces por mucho que nos pongamos de acuerdo, nuevamente, el hecho de que 8.000 millones de personas estén de acuerdo, no hacen necesariamente que una cosa que no exista comience a existir. Entonces solo hay dos posibilidades, o existe o no existe. Y la persona diría que nadie lo ha visto. Yo me inclino a pensar que no, porque nadie lo ha visto. La pregunta sería, ¿cómo sabe usted que nadie ha visto a esa divinidad? Solamente porque usted no lo ha visto significa que las otras 8.000 millones de personas tampoco lo han visto. Así como si es verdad que usted no lo ha visto por X o Y, eso quiere decir que todas las demás personas que existen en el planeta tienen sus mismas capacidades o menores. O sea, no hay personas más brillantes que usted. Usted afirma, sería como afirmar que sí, que nadie tiene mayores capacidades que yo. Como yo no tengo la capacidad de verlo, nadie más tiene mejores capacidades. Y la respuesta del Bhakti es que sí, que esa divinidad sí hay quienes lo han visto y sí hay forma de verlo. Y que aparte es una persona, ese Señor Supremo, y daría más respuestas a ello. Pero no es verdad. Podríamos argumentar que tampoco es el tema de hoy, pero no es verdad que el ser humano crea a la divinidad. Es en realidad al contrario. Y el Bhagavatam es toda una obra completa para argumentar sobre lo contrario, sobre cómo la humanidad, como el planeta, como el universo, todos los seres vienen de la fuente suprema. Y el Bhagavatam nos habla de esa fuente suprema. Como decíamos hace un momento, yo puedo opinar que Dios existe o no existe, pero el asunto aquí se trata de vincularse con la sabiduría completa. Ya no solamente me muevo por opiniones, porque yo opino. Y claro, todo el mundo tiene opiniones, sin duda. Pero ya no son, en este caso, cuando la persona se vincula con la sabiduría completa, ya sus opiniones no son simplemente infantiles, sino que son opiniones sólidas basadas en la sabiduría. Sabiduría completa. Y sí,
Ya deja de tener opiniones simplemente porque escuchó, porque leyó, porque vio un video de un influencer que dijo tal cosa. Entonces comienza a tener una opinión, como una opinión de cartón, digamos, muy endeble, muy barata, muy desechable su opinión. Ya la persona pasa a tener una opinión sólida, una opinión que ya no solamente porque lo leyó y lo adoctrinaron en una religión, por esa razón defiende a capa y espada sus posturas, no. Ya no es sólida en ese sentido, de que la persona se vuelve eh, necia y se vuelve, digamos, terca con sus posturas por un fanatismo. No, porque es que ahora está vinculada con la sabiduría completa y una sabiduría que viene de dentro, una sabiduría que viene del corazón, que el Señor Supremo está ahí. No es una sugestión, no es un lavado de cerebro, no son pensamientos que yo me uní a una secta y ahora abrazo verdades que vienen de convicciones internas infundadas, no. Es una sabiduría que viene de dentro, sí, también, pero no de opiniones sentimentales, sino de una sabiduría que viene conectada con la fuente de todo, porque ese Señor Supremo está en el corazón, como lo leíamos ayer. Y Prabhupada, la segunda idea que señala aquí es que sí, que esa forma del Señor Supremo es libre, digamos, que sí, apareció hoy ante el Señor Brahma, se manifestó por su voluntad y por su propia voluntad. Cuando llegó el momento, partió, desapareció. Sí, a su propia voluntad. Así es que cerramos este capítulo con este mismo tema, la sabiduría, la importancia de vincularse con la sabiduría. Hemos hablado de cómo ese Guru Parampara busca conectarnos con la sabiduría completa. Hemos descrito cómo el Señor Brahma le ocurre esto mismo y gracias a esa sabiduría completa vinculada en su corazón es capaz de ejecutar sus labores. Decíamos cómo ese Señor Brahma y otros maestros como él buscan que nos suceda también a nosotros lo mismo. Y hemos dicho como al final hemos argumentado de cómo conectados con esa sabiduría completa en el corazón, que es diferente de simplemente estar abrazando posturas de manera fanática y fundamentalista, eso no es lo mismo. Aquí ya no se trata de imaginaciones, de sugestiones de otros, no se trata de que yo sigo o que la persona va a seguir a líderes muy entusiastas y que voy a seguir ciegamente a líderes, no. Se trata de que hay una vinculación interna con la sabiduría completa, esa sabiduría que se instala en el corazón y que, sí, y que ilumina la vida de uno. Que no, de vuelta no es una sugestión, no es si bien es verdad, y los hay, pueden haber posturas dogmáticas en ciertos grupos Vaishnavas, hay la posibilidad de que cada devoto exprese en ciertas medidas mayores o menores fanatismo y que se comporte como si estuviera viviendo en una secta, sin duda. Hay algunos grupos Vaishnavas que tienen ciertos elementos como si fueran sectas, eso lo hay también, sin duda. Y es por eso que hace falta, es importante que cada persona abra sus ojos, busque conectarse con la cordura, con la sabiduría, con la inteligencia, para saber detectar esos comportamientos dogmáticos y sectarios, incluso cuando se presentan en los círculos Vaishnavas. Sin duda que eso lo hay. Pero esa cadena de sucesión discipular de sabios y santos, con plena sabiduría, buscan que avancemos con madurez en la vida espiritual, no abrazando ciegamente posturas, no abrazando fanatismos ni pensamientos sectarios, sino vinculándonos con una sabiduría completa y verdadera. Y así terminamos este capítulo 9, para dar paso a un capítulo 10 que vamos a leer ahora. El título es Las divisiones de la creación, ya que el Señor Brahma ahora está listo para crear. Aquí se nos va a hablar en el capítulo 10 de las divisiones de la creación. Eso lo leemos a partir de mañana. Que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.